Bueno, ahora sí, después de algunos problemas técnicos, nos disculpamos muchísimo, arrancamos bastante tarde, pero vale la pena con el tremendo panel que tenemos y la tremenda temática que nos queda por delante. Como decía hace un ratito, si algunos vieron mi mímica y no mi sonido, lo vuelvo a repetir. Antes de empezar esta charla que tiene que ver con salud de la Fundación Urbe, venimos laburando hace bastantes meses con la temática. La semana que viene vamos a lanzar el tercer dossier de la Fundación Urbe, cuya temática va a ser salud en el AMBA. Pero antes de arrancar, es imposible para mí arrancar sin poner de relevancia un tema muy importante, que es que hoy fue el segundo paro general seguido de los profesionales enfermeros y enfermeras, a una semana de la terrible represión que sufrieron en la puerta de la legislatura porteña por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un reclamo histórico para poder ser reconocidos como profesionales de la salud. En el día de hoy vamos a tratar una temática importante que tiene que ver con las redes de salud en el área metropolitana de Buenos Aires, y es indispensable, si vamos a tratar de diferentes soluciones sobre esta temática, que los profesionales enfermeros sean reconocidos como tales. En este sentido, yo creo que es importante que podamos charlar sobre cómo la pandemia puso de relevancia que la epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires no se rige por límites jurisdiccionales. Y esto es algo que se viene discutiendo hace bastante. En 2010, la Organización Panamericana de la Salud generó un documento que hablaba sobre la fragmentación de los sistemas de salud en las metrópolis y en toda nuestra América, y cómo las redes integradas de salud pueden ser una solución para esa problemática. En ese sentido, se fueron generando diferentes programas en nuestro país, y en 2018 se generó la red de salud AMBA, generada por el macrismo, que bueno, estaría bueno poder charlar sobre el impacto que tuvo en su momento y cómo eso impacta actualmente. Para eso tenemos un panel de lujo. Vamos a arrancar por un médico sanitarista, integrante de la Fundación Soberanía Sanitaria, ex viceministro de Salud de la Nación, y actualmente tiene el terrible deber y responsabilidad de ser viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Nico Kreplak, por estar con nosotros y también por haber esperado este ratito. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de encontrarnos para discutir un poco de salud y un poco de militar sobre cómo construimos un país, un proyecto con más derecho a la salud. Y además porque me encuentro con compañeros y compañeras que quiero mucho, así que aprovecho para saludarlos nuevamente. Bueno, la verdad que trabajar en la provincia de Buenos Aires o pensar la salud en la provincia de Buenos Aires me parece que precisa hacer un pequeño recorrido de qué estamos hablando, de cómo llegamos a esta situación, y después contar un poco en qué nos encontramos en este momento y hacia dónde vamos. Me parece que es muy importante destacar Argentina se separa en materia de salud con la existencia, como en casi tantas cosas de la vida, de la existencia de Perón en un antes y un después, y Perón, Evita y Carrillo fueron los fundantes del sistema de salud que nosotros tenemos. Pero del 55 en adelante, todo el sistema de salud argentino fue transformándose en parches, fragmentaciones, etc. Eso es el sistema de salud que nosotros conocemos, pero en las últimas décadas, además de la fragmentación del sistema de salud que se fue dando en Argentina y en gran parte del mundo, debemos decir que el neoliberalismo, como movimiento político, cultural y económico, hegemónico absolutamente, utilizó como uno de sus baluartes principales a la salud, especialmente la industria farmacéutica, pero no solamente la farmacéutica, sino también la relacionada con la tecnología de la salud, como uno de los motores principales. Y eso tiene implicancias muy poderosas en la vida cotidiana
de un sistema que ya se regía por ser muy médico dependiente, ¿no? Esto que a veces nosotros caracterizamos como modelo médico hegemónico. Pero lo que yo quería mencionar de esto es que hemos tenido durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina un proyecto nacional que fue en contramano del avance neoliberal que se dio en todo el mundo. Era una canoa remando en contramano, porque todo el mundo iba concentrándose cada vez más, y en Argentina y en Latinoamérica se instauró proyectos políticos que iban a generar más derechos, que trabajaban por un Estado más presente y a reducir las desigualdades en un río que fuertemente iba hacia la concentración de la riqueza y las desigualdades cada vez mayores, con enormes crisis económicas, que cada vez que hay una crisis económica nueva supera la anterior y nos sorprende la enorme capacidad que tiene el neoliberalismo de generarse crisis económicas cada vez más profundas, y en los 4 años que fueron del 16 al 19, básicamente se avanzó a una velocidad atroz en la destrucción de todos los derechos constituidos en nuestro país, especialmente el derecho a la salud. Y la forma en la cual esto se dio se hizo con tremenda velocidad porque el mundo empujaba para ese lado, sin duda, el mundo empujaba para ese lado, pero además porque tuvimos un gobierno especialmente cruel, por un lado, incompetente para producir cosas positivas, pero sobre todo con una insensibilidad tan grande que le permitió destruir aspectos centrales de la vida de las personas, entre ellos la salud. En ese escenario es que nosotros nos encontramos asumiendo la conducción de la provincia de Buenos Aires y del país en general, en un proyecto, en un país que venía de una destrucción prácticamente en default, donde uno de los baluartes de ataque fue la salud, y que todas esas situaciones incrementan muchísimo la inequidad y la injusticia. Es cierto que había hecho un programa que se llama AMBA, que tenía que ver con una red que estás mencionando vos, Florencia, pero básicamente tenía que ver con la ejecución de un crédito de financiamiento internacional que además estaba mal ejecutado, que nunca había terminado de hacerse los trámites, etcétera, y que eran esas lógicas que suele hacer los bancos, que nosotros llamamos planificación normativa, es decir, para todos lo mismo. Pero sí reconocía la idea de red. Pero bueno, en ese contexto hablamos de un sistema de salud que el Ministerio de Salud de la Nación había desaparecido, que en la provincia de Buenos Aires las áreas, por ejemplo, de epidemiología ya no tenían boletín epidemiológico, que teníamos una epidemia de sarampión, la más importante de los últimos 20 años, y no había ni siquiera un plan pensado en cómo hacer para abordar la problemática. Tampoco había nada para abordar la epidemia de dengue, que fue la peor epidemia de dengue que se tenga registro en todas las Américas, en Argentina también. Tuvimos 4 años en los cuales no se incorporó a nadie a la planta de los hospitales, no se concursó un solo cargo de jefe de servicio en hospitales. Todos sabemos que los hospitales tienen una estructura de jerarquías muy importante, y que si no podemos formalizar las jerarquías, todo el funcionamiento del hospital se deteriora. Hay una cosa muy particular que a mí me llamó mucha atención hasta que terminé de entender qué sucedía. Había muchos hospitales en obra física, casi todos. Tenían varias obras, las guardias, habrán escuchado, algunas cosas más. Lo terminé de entender un día que estaba recorriendo el hospital de Bahía Blanca, y el hospital principal en toda la región sur de la provincia de Buenos Aires es una región muy extensa, que tenía un hospital interzonal, el único hospital provincial, que es el Pena, y tenía la guardia en obra. La guardia, bastante avanzada la obra, sin terminarse la guardia, habían arrancado la obra de los quirófanos. Tenía 12 quirófanos, 6 de los 12 quirófanos en obra, y sin terminar los quirófanos arrancaron la obra de maternidad. Cuando uno llega al hospital estaba medio hospital en obra. Básicamente no operaban, no podían hacer casi los partos, no podían internar a la gente, casi no tenían la guardia. Así se logró esconder
prácticamente un 30% de reducción de la funcionalidad del sistema de salud. O cerraban hospitales o reducían la eficacia de los hospitales por la vía de reducir la capacidad de prestación, las cantidades de camas que tenían, las terapias intensivas, hospitales como el Evita Lanús, con 6 camas de terapia intensiva, hospitales enormes, internacionales, históricos, que construyó Perón, preparados para bombardeos aéreos, o sea, obras impresionantes con 6 camas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque les habían roto los gases medicinales, el techo, etcétera, etcétera. Digo, bueno, ¿qué fue lo que lograron hacer? Pauperizar absolutamente todo lo relacionado con el Estado. Todos los procesos estatales habían dejado de tener sentido, no había compras, no había licitaciones, bancos de drogas sin drogas pero con deudas, o sea, ya habían entregado algo que nunca habían pagado y había que salir a comprar algo de vuelta. Bueno, todo eso en todos lados, ¿no? Eso es lo que teníamos cuando arrancamos en la gestión, más un default, digamos, imposible de pagar la deuda que había para el Estado provincial en dólares. Bueno, en ese contexto había que pensar el sistema de salud, y en ese contexto viene la pandemia. Y la verdad que la situación de la pandemia es una situación muy compleja. Yo creo que todos, cuando empieza la pandemia en Europa y migra para América Latina, nos agarramos la cabeza. Dijimos, una cosa es Europa, otra cosa es América Latina. Otra cosa son los conglomerados urbanos que encontramos acá, con 15 millones de personas, como se ve en el AMBA, México, San Pablo, Lima. Uno sabe, Santiago, uno sabe que hay enormes desigualdades, que hay una tremenda insuficiencia de los servicios públicos, que hay situaciones habitacionales de extrema urgencia, pero más que una enorme densidad poblacional. Entonces, todos estamos muy preocupados, sabiendo que esta pandemia que había generado una zozobra en los principales países del mundo, cuando llegara acá podía ser terrible. Y la verdad que lo que creo yo que tuvimos es un presidente y un gobernador que asumieron la conducción sanitaria de una manera, bueno, histórica, me parece que impensada. Y en particular a nosotros, el gobernador nos dio un respaldo increíble, infinito, que seguimos teniendo todos los días. Entonces tuvimos que empezar a desarmar todo eso, ¿no? Hicimos estas 125 horas en los hospitales para terminar todas las guardias, todas las terapias intensivas, todas las salas de internación, los quirófanos, todos se terminaron en tiempo récord, se abrieron los hospitales que estaban abandonados por la gestión anterior, que habían sido listos por Cristina, además de hacerse los hospitales modulares. Pero empezamos a hacer todo lo demás, sobre todo lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de salud, ¿no? Que primero tuvimos paritarias fuertes, incorporamos 9.000 trabajadores al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, en distintas modalidades, porque había que hacer de todo. Nosotros arrancamos con 883 camas de terapia intensiva para esta pandemia en el sector público, y hoy tenemos 2.150. Esto es no solamente camas, monitores, y las terapias que están cerradas o con obra a mitad de camino. No solamente eso, sino sobre todo médicos, médicas, kinesiólogos, enfermeros, enfermeras, trabajadores de limpieza, administrativos. Todo eso, y sobre todo también la idea de tener un ministerio, ¿no? Tuvimos que empezar a tener información de vuelta. No existía, eso no existía. Tener un ministerio que ahora nosotros tenemos un sistema informatizado de gestión de camas. Eso es la clave. Para nosotros sabemos cuántas camas hay en la provincia de Buenos Aires, en el sector público, nacional, provincial, municipal. Sabemos quién está en cada cama, si se va a terapia intensiva, intermedia, si fallece. Y sabemos de todo esto, sabemos también los casos, dónde están, cada caso que aparece, dónde está, cuál es su historia. Bueno, esta forma nos permite, creo yo, por primera vez, y en contexto de esta pandemia, que el Ministerio de Salud pueda organizar. Cuando un hospital está a punto de colapsar, tenemos la posibilidad de darnos cuenta, de ver cómo viene, tener alarmas, de empezar a hacer derivaciones. Hoy en el interior, la pandemia está, como decías vos, Florencia, hace un rato, el AMBA tiene todavía cerca del 50% de los casos, tuvo durante mucho tiempo el 90 y pico % de los casos que sucedían en el país, pero lamentablemente se fueron trasladando a las provincias del interior, y entre la provincia de Buenos Aires al interior de la provincia. Y eso es muy peligroso. Nosotros lo advertimos fuertemente al principio,
dijimos la responsabilidad del AMBA no es solamente con el AMBA, con la población que vive acá, que es muy importante, sino que de acá van a salir los casos que van a terminar llegando al resto del país, y esto es muy peligroso porque no es lo mismo la capacidad asistencial que podemos tener acá, en todo el conurbano bonaerense, con enormes cantidades de hospitales públicos, privados, y con esta capacidad de absorber los conflictos. Pensemos, nos ha pasado innumerables cantidades de veces que, por ejemplo, toda la terapia intensiva de algún hospital tenemos que aislarla toda entera. Pero bueno, tenemos posibilidades de absorber todos los pacientes en un hospital de al lado o de reemplazar completamente todo el staff de un hospital de un día para el otro. Pensemos esto en una ciudad que queda a 3, 4 horas de la ciudad más cercana, que además no tiene a esos profesionales. ¿Cómo hacemos para reemplazar una terapia intensiva completa a todo el staff en un lugar como Bahía Blanca o en un lugar como Tandil? Es inviable. Y ni hablar de si esto sucede en Jujuy, si sucede en Salta. Bueno, el Tano conoce fuertemente también Santiago, digamos, ¿no? ¿Qué nos puede pasar si ahí nos llega una pandemia de estas características y nos afecta de esta manera el sistema? Bueno, y está pasando, la verdad que está pasando, y nosotros lo advertimos porque cuando decíamos que había que reducir los casos, lo decíamos también por esto. Yo creo que se ha hecho un trabajo enorme. Nosotros con el trabajo del casa a casa hemos visto a más de 2,5 millones de personas. Esto del detectar, 2,5 millones de personas que le tocamos la puerta, le preguntamos cómo está, le tomamos la temperatura, le hacemos oler algo, nos fijamos si tiene las vacunas, si tiene el IFE, si tiene el DNI. La verdad que hemos hecho un trabajo impresionante, que creo yo que es la razón por la cual el conurbano bonaerense, contra todo pronóstico, no reventó, que el sistema de salud no se saturó en el AMBA, contra todo pronóstico posible. Me parece que por ese trabajo fue una de las principales situaciones. Y para poner un ejemplo, me parece que hay un ejemplo muy fuerte que fue lo que pasó en la Villa 31, que para mí fue el primer foco comunitario no controlado, a partir del cual comienza el contagio generalizado de todo el área metropolitana, porque hasta ahí veníamos con pequeños focos, habitualmente institucionales, en geriátricos, en clínicas, en lugares de trabajo, y que cada uno de ellos nosotros, mediante el sistema de búsqueda, de vigilancia y de control de foco, lo estábamos mitigando bien, pero cuando empieza la situación de la 31, y para mí la lentitud con la cual se actuó, creo yo, de alguna manera, hizo que hoy podemos ver, por estudios de cero prevalencia que se realizaron en el 31, tenemos más del 55% de la población con anticuerpos, es decir, que han pasado por la enfermedad. Pero encima, si uno lo mira adentro, la zona donde hubo más casos, hubo un 75% de la zona debajo de la autopista, etc., 75% de la población que tuvieron la enfermedad. Es decir, esto que nosotros llamamos inmunidad de rebaño, ¿no? Se han contagiado todos, no se contagiaron más porque ya estaban contagiados quienes podían contagiar. Nosotros muy en simultáneo, apenas unos días después, tuvimos un brote fuerte, muy fuerte, en la Villa Azul, en Quilmes. Lo detectamos porque con el sistema de información que yo mencionaba recién, tenemos un sistema que nos permite observar las alertas, las alarmas. Cuando vimos que había casos en un barrio, de un barrio popular, una villa, rápidamente fuimos, nos acercamos a hablar con los agentes, con los vecinos, los militantes territoriales, empezaron a contar los casos, empezamos a trabajar territorialmente y encontramos que había un brote comunitario muy grande. Hicimos un trabajo muy fuerte de presencia del Estado que garantizó todo, que garantizó llevar a los que teníamos que llevar a hacer el tratamiento, diálisis, radioterapia, llevarle la medicación, que hagan los trámites. Cerramos el barrio, fue una medida absolutamente extrema, pero lo hicimos con mucha presencia del Estado, con mucho acompañamiento y bajo la conducción de los propios vecinos, que fueron quienes se encargaron de organizarse en ese barrio. No fue militarizado, esto fue totalmente de trabajo de coordinación con el desarrollo de la comunidad, y nos permitió que después de hacer un estudio de cero prevalencia nosotros tengamos 14%. Y me parece que esto, no solamente porque en Azul había 14%, sino porque Itatí, que quedaba enfrente y tiene 55.000 habitantes, logramos evitar el brote, y hoy un estudio de cero prevalencia nos arroja que tiene 7,9% de la población que se ha contagiado. Entonces, esto podría haber sido algo igual a lo de la 31,
con un 55% de 45.000 personas. Y hubiera sido realmente un problema muy grande. Creo que este trabajo que se hizo, que es como entendemos la salud nosotros, que arranca en los barrios, que arranca en las casas, que arranca en los territorios, que sigue en los centros de salud y que tiene que haber una continuidad directa con los hospitales. Nosotros, por ejemplo, para hacer una idea, los compañeros de los hospitales, en esa primera fase donde había menos trabajo hospitalario, eran parte de los equipos territoriales que salían a hacer el trabajo de detectar. Hoy están en los hospitales, trabajando muy fuertemente para sostener la demanda tan grande que tenemos, pero digo, la integralidad del sistema en la lógica de atención primaria de la salud arranca en un barrio, arranca en un lugar de trabajo y sigue hasta la terapia intensiva de una manera continua. En eso estamos trabajando. Bueno, esa línea de trabajo que me parece que es hay 1000 anécdotas que podría contar de lo que se hizo y de lo que encontramos. Hay situaciones increíbles del gobierno anterior, que son botones de muestra. Pero bueno, trabajamos muy fuertemente, me parece que lo que se ha hecho es histórico. Hoy caminamos los hospitales, es una realidad, yo camino habitualmente todas las semanas por varios de ellos, y el entusiasmo, a pesar del cansancio, el esfuerzo, pero el entusiasmo que tienen, todos tienen un proyecto nuevo, te vienen a contar que lo que quisieran hacer es un área que haga tal cosa, que hay tal problema, todos tienen más trabajo que se quieren, del cual se quieren hacer responsables. La verdad que entusiasma, que te dan ganas de seguir trabajando, y yo decía al principio que hoy es un día histórico para nosotros porque hoy se incorporan a la planta del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires todos los residentes que terminaron la residencia este año. Esto también es una forma de entender la salud, ¿no? Nosotros creemos que los residentes este año, por partida doble, se lo merecían. Se lo merecían porque llevaban 4 años hicieron su residencia completa en un periodo en el cual no ingresó nadie nunca a la planta, en un periodo en el que hubo desinversión y abandono, donde nunca nadie visitó los hospitales, donde tenían que operar con los celulares, donde se caían los ascensores, donde no había insumos. Eso fue todo su proceso de formación, tuvieron que resistir en ese periodo. Pero además de eso, cuando nosotros asumimos, ellos están terminando su residencia y tenían que el 1 de junio irse a su casa, empieza la pandemia y le dijimos necesitamos que se queden trabajando unos meses más acá, van a seguir cobrando el sueldo de residente, que es menor que lo que cobran los profesionales cuando terminan su residencia. Les pedimos que se quedaron todos a poner el cuerpo y la cara, y muchos se enfermaron, y hemos perdido a algunos de ellos incluso también en residentes que fallecieron por el coronavirus, y se quedaron igual. Entonces nosotros, porque es necesario, porque los hospitales precisaban una renovación, pero además porque era justo que sean los residentes que habían ganado por concurso, que habían aguantado estos años de abandono, y porque queremos transformar el sistema de salud para siempre, hoy ingresaron todos los residentes. Eran 1.500 los que estaban terminando la residencia, les ofrecimos a todos participar y quedarse en la planta, aceptó el 75,2%, son 1.147 residentes que pasan a ser parte del staff hoy, que los recibió el gobernador. Me parece que todo eso es el símbolo que queremos decir nosotros del sistema de salud. No solo no les pegamos, no solo no los excluimos, discutimos con ellos, hicimos comité de crisis, cada una de las medidas que se toman en los hospitales se discuten con los trabajadores, se consensúan, se avanza en conjunto, incorporamos a los residentes y queremos tener hospitales en red, queremos que todos sepan que son parte de la red de salud de la provincia de Buenos Aires, que cada hospital es indispensable si se entiende como parte de una red, y que esa red nos tiene que completar y contemplar a todos, que nos falta muchísimo por hacer, nos falta sin duda muchísimo por hacer, pero que en la pandemia, en la peor crisis económica de la cual tengamos idea, la peor crisis sanitaria y social, lo que ha hecho este gobierno, lo que hemos decidido hacer nosotros todos, es fortalecer como nunca el sistema de salud, y que todo lo que hagamos, esto fue una de las premisas que se nos dio al principio, que todo lo que hagamos sea estratégico. Así que cada cosa que hagamos ahora nos quede para después. Cada peso que pongamos en luchar por la pandemia pueda después capitalizarse como inversión para el sistema de salud de la provincia, que llevaba mucho tiempo abandonado. Y bueno, desde ahí nos quedará seguir trabajando para construir la salud que el pueblo se merece, pero estoy convencido de que estamos en el camino adecuado, que no podíamos pensar en un proyecto político que no tenga un proyecto sanitario, y que tampoco es viable pensar que pueda haber proyectos sanitarios sin proyecto político. Así que esta es
nuestra parte en la contribución a esta historia que tiene que ver con la lucha por un derecho a vivir mejor. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Qué importante esto último que decías de los residentes y las residentes, justamente comparándolo con el distrito vecino, que tuvimos que salir a las calles por una ley insólita, que recortaba aún más los derechos de los trabajadores de la salud que hacen su residencia como un posgrado. Antes de continuar, le voy a dar la palabra a nuestro amigo Juanma, que quería agradecer especialmente a Nico la visita. Sí, ¿cómo andan? Bueno, en mi carácter de expresidente de la Fundación y también legislador de la Ciudad de Buenos Aires, quería agradecer profundamente no solamente a Nicolás, sino bueno, a Donato, a Adrián, a Silvana, a quienes están hoy en esta charla de la Fundación Urbe, porque nos resulta muy importante tener una mirada metropolitana del derecho a la salud. Entonces, es muy importante pensar y saber que a lo largo de esta pandemia quedó más demostrado que nunca que el límite de nuestro territorio no puede ser el de la General Paz, que ese es un límite absolutamente ya ficticio, que tiene que ver con una división jurisdiccional, una división administrativa que se hizo hace ya 2 siglos, pero que el mapa de los contagios, o el mapa de las camas, o el mapa de las personas que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires exceden en demasía ese diseño geográfico institucional, y que la única respuesta que podemos tener para los habitantes del AMBA es la coordinación de las políticas. Y se vio a lo largo de esta pandemia un gobierno que, teniendo muchos recursos, hizo lo mínimo y no garantizó el distanciamiento social, o no garantizó las medidas de protección sanitaria, y otro gobierno que, teniendo mucho menos recursos, pero una realidad mucho más adversa, multiplicó los esfuerzos y multiplicó las instancias de participación comunitaria y la ampliación de derechos, como planteaba Nicolás con el caso de los residentes. Podía mencionarles también, en este caso, que hoy acompañamos a los enfermeros y enfermeras de nuestro sistema de salud, y que en la Ciudad de Buenos Aires no integran la carrera profesional. Pareciera un absurdo, pero los enfermeros y enfermeras no son reconocidos como profesionales de la salud, y eso hace que tengan hoy remuneración y rango de administrativos. La verdad es que nos parece una situación absolutamente injusta y anacrónica que tenemos que erradicar y que tenemos que resolver. Así que yo quería muy brevemente agradecerle a Nicolás, agradecerle a Donato, agradecerle a Adrián y agradecerle a Silvana que hoy estén con nosotros, y con todas las personas, con toda la gente que está escuchándonos a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y un abrazo de codo y con barbijo. Bueno, muchísimas gracias, Juanma Valdés. Bueno, seguimos. Si están de acuerdo, vamos a seguir con el doctor Donato Espacavento, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, es exministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es exdirector del Hospital Argerich y es miembro fundador de la Fundación Urbe. Muchísimas gracias, Donato, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a la Fundación Urbe, Nico, Silvana, que nos conocemos hace mucho y hemos hecho todo lo posible para mejorar el tema de la salud. Agradecido. Me parece que quería hablar un poco sobre la historia de la fragmentación del sistema de salud, porque creo que muchas de las cosas que se están tratando de reparar o que se está padeciendo en el país, ya saliendo del AMBA, pero también el AMBA, es parte de la fragmentación que todos y todas conocemos que hay en el sistema de salud. Me parece que es importante que en la pospandemia nos demos esa discusión, que hay que desfragmentar, y para eso me parece interesante, o por lo menos un aporte para la discusión sobre la historia, ¿no? Para los oyentes que en este momento están viendo y escuchando, bueno, el sistema de salud nacional que generó el general Perón con Ramón Carrillo a la cabeza, que era un sistema único de salud, con algunas cooperativas o algunas cooperativas de salud como la ferroviaria, pero fundamentalmente el sistema era nacional, público y estatal.
fue a lo largo del tiempo, después de la Revolución Libertadora, fragmentándose. Creo que hay dos hitos muy importantes que marcan la situación que llegamos ahora. Primero es el acuerdo que hubo en la época de Onganía, entre Onganía y Bandor, que claramente hay que reconocerlo, fue algo que pasó, que hubo un acuerdo político donde Onganía le daba las obras sociales, pero los sindicatos se los dio Perón, pero Onganía le dio la caja de las obras sociales a un sector del sindicalismo argentino y generaron las obras sociales. Ese fue un hito, me parece, muy importante en la fragmentación. Y el otro dato importante de la fragmentación es el Consenso de Washington en 1988, que tenía reformas para el sistema de salud, y en Argentina se implementaron en 1989. En el gobierno de Menem empezó justamente ese Consenso de Washington de las reformas sanitarias, que significó que el Ministerio de Salud de la Nación dejara todos los dispositivos sanitarios que tenía en todo el país y que le permitía de alguna forma ejecutar políticas de salud y llegar a los más recónditos rincones de la patria con políticas de salud nacionales. ¿Eso cómo se hizo? Bueno, descentralizando, se incorporó en nuestro vocabulario médico y en nuestro vocabulario de la salud pública la descentralización hospitalaria, que tiene algunos aspectos positivos, pero la verdad que la práctica, y mirándolo para atrás, mirando ahora lo que está pasando, ¿no? Porque ahora se ve cómo se fragmentó la política nacional de salud en cada provincia y en cada municipio. Entonces hay, por un lado, una fragmentación de lo público, el Ministerio de Salud de la Nación, que pasó a no tener dispositivos sanitarios, tiene 4, el SOMER, el Posadas, el Malbrán y el Hospital de Salud Mental. Después no tiene más dispositivos sanitarios en todo el país. Y bueno, provincializó. Se pasaron a las provincias los hospitales de la Nación, entonces la Nación ya no tenía injerencia directa con respecto a las políticas de salud en todo el país. Y eso significa también que cada gobernador, que cada intendente, de alguna forma decidía y decidió individualmente o por intereses propios locales la política de salud, la inversión o desinversión, la importancia o la no importancia, y eso ayudó claramente a la fragmentación. Piensen que después la otra línea de fragmentación es el tema de las obras sociales, que están las obras sociales sindicales, que cumplen un rol muy importante, que lo han cumplido y yo no lo niego, pero que es una forma que es un dispositivo, es un sistema, un subsistema que si no está integrado al Sistema Nacional de Salud Pública, pierde mucho peso y pierde mucho valor estratégico. Por lo tanto, digamos, yo creo en el sistema de obras sociales, pero solamente integrado en una misma política con el Sistema Nacional de Salud, sino forma parte de una corporación, de una herramienta más de una corporación y no de un proyecto de país, un proyecto estratégico. Entonces, obras sociales que son las sindicales, están las obras sociales provinciales, están las obras sociales de las Fuerzas Armadas, están las... No sé, ahí se abrió algo. Todo esto hace un mapa y un tablero donde hay muchos dispositivos, muchos jefes de la salud en la República Argentina, lo que dificulta claramente una accesibilidad al sistema de salud o a la salud, dificulta la equidad en salud y dificulta que la salud sea realmente para todas y todos los argentinos un derecho humano, porque no es lo mismo enfermarse en la Ciudad de Buenos Aires o en algún hospital de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires que enfermarse en Salta, en Jujuy o en Río Negro. Y un poco la muestra de esto que estoy diciendo los están dando los números y las políticas que se están llevando adelante en las distintas provincias. Y me parece que eso es, sin lugar a duda, producto y consecuencia de este desguace que hubo del Ministerio de Salud de la Nación a lo largo de la historia. Yo creo que el gran desafío que hay es realmente el debate de esto. Creo que tiene que haber una ley nacional o ley general de salud, técnicamente se verá cuál, pero tiene que haber un debate nacional donde se vuelva a sentar las bases de un sistema nacional de salud. De esto se tiene que salir fortalecido, el sector salud tiene que salir fortalecido porque lo que han hecho, lo que están haciendo los compañeros
en la provincia de Buenos Aires realmente es heroico, digamos, en tan poco tiempo tuvieron que remontar 4 años de desidia y 4 años de decir de la ex gobernadora que no iba a abrir ningún hospital, ella no iba a abrir ningún hospital provincial, una cosa que nos parece a nosotros una locura, es una locura, no es que nos parezca a nosotros, es una locura, y realmente en 6 meses, 8 meses de gobierno, además de la crisis económica, ya nos había dejado el macrismo, están tratando y resolviendo la situación del AMBA, donde hay más, digamos, del primer y segundo cordón, donde hay más densidad de población, donde naturalmente el virus puede circular mucho más rápidamente que en otros lugares, pero están resolviendo y han resuelto a partir de la inversión y la decisión política el tema del recurso físico, llámese hospitalario, tecnológico, llámese respiradores, monitores y demás, y el recurso humano con esta muy buena medida de incorporar a los residentes, que son la juventud y que realmente traen, digamos, los que hemos hecho la residencia y hemos sido médicos de planta, sabemos que los residentes y las residentes son el motor de un hospital, digamos, el motor en todo sentido, el motor asistencial, el motor conductual y también el motor científico. Así que me parece que es un dato de mucha calidad y es un aporte de mucha calidad al sistema público de salud de la provincia. Por lo tanto, me parece bueno, creo que ya lo dijo Nico y comparto absolutamente todo lo que dijo. Creo que la provincia, otra cosa, Nico, que me parece que ustedes han hecho y que quiero remarcarlo, que tiene un valor ético muy importante, es el reconocimiento de la no carga de los pacientes fallecidos y por el sistema que se está usando. Me parece que ese reconocimiento es un hito ético, no solo en lo sanitario, sino también en lo político. Es una nueva forma de hacer política que me parece que es muy importante enfatizarlo, digamos. Es el sentido ético de la autocrítica y la valoración ética de la autocrítica como una herramienta de hacer política, que la autocrítica no puede ser utilizada políticamente por la oposición, por ningún sector, para sacar tajada o debilitar al que está haciéndose la autocrítica. La autocrítica es una fortaleza, no es una debilidad, y me parece que ese dato es muy, pero muy importante, es un aporte muy importante, insisto, no solo a los sanitarios, sino también a la política en general. Y me parece que realmente es muy rescatable y yo valoro y felicito el valor tanto de ustedes, tuyo y de Daniel, como del gobernador, de haber encarado con honestidad intelectual esto, que muchas veces convengamos que en la política hemos visto, digamos, que la militancia y la dirigencia política en general no lo toma como algo así fuerte, ¿no? Bueno, yo me gustaría, para que hablen todos los compañeros y las compañeras con tiempo, dejar acá, el aporte es rescatar la historia de la fragmentación, para que sepamos dónde estamos y por qué llegamos a este lugar, que el desafío y la discusión que viene es, digamos, el sector salud tiene que salir fortalecido. Sepamos, hoy las encuestas de opinión en la población vuelven a poner salud en quinto lugar. Ya dejó de ser salud, como hace unos meses, el primer punto, y hoy ya es el primer punto la economía, la corrupción, digamos. Esto también es una realidad que tenemos que tener en cuenta para el debate que viene, ¿no? Cómo los medios hegemónicos marcan un poco la agenda de un sector de la comunidad, de la sociedad y del pueblo argentino, que después también genera opinión pública. Y esto es un dato que tenemos que comprenderlo y que tenemos que de alguna forma hacer política y también y militar ese espacio de la comunicación. Es increíble, pero y de la cultura, ¿no? Porque hoy nuevamente mucha gente dirá, bueno, si alguien hace una encuesta, ¿cuál es el tema más importante? Uno diría rápidamente la salud, porque estamos en una pandemia, porque estamos en un distanciamiento social que genera problemas económicos, porque a nadie le gusta estar encerrado, porque todos tenemos miedo, más o menos, pero de contagiarnos, todos tenemos familiares o amigos o conocidos que están internados, que han sido internados, que han fallecido. El sector salud está muy impactado por esto, pero sin embargo no. Se pasó de los aplausos a que en las encuestas, desgraciadamente, ya han logrado instalar que el tema principal es la economía. Y me parece que ese dato también hay que tenerlo en cuenta para no equivocarnos por dónde ir en el debate y por dónde ir en las políticas para que la salud pública, la educación pública sean realmente
bancados por la sociedad y por el pueblo, hicieron una demanda para la dirigencia política, que no puede ser que otra vez, sopa, estamos en el 7º lugar. Entonces parece que va a depender también de cada gobernador, va a depender de cada intendente, qué hace, si sigue desinvirtiendo o no invertir en salud o invierte en salud. En fin, planteo estos temas como para la discusión, no es una verdad absoluta ni mucho menos, pero me parece que está bueno como aporte. Bueno, muchísimas gracias, Donato. No, por favor. Aplausos virtuales. Vamos a dar ahora paso a Adrián Galloso, que es epidemiólogo, exsecretario de Salud del municipio de Moreno, y actualmente dirige la Dirección de Redes y Regiones Sanitarias, también de la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos, por claras razones, un panel muy cargado de funcionarios de la provincia de Buenos Aires, porque claramente están haciendo un gran trabajo en términos de salud pública. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, me toca hablar después del jefe, así que se pone complicado, no lo quiero contradecir. No, pero lo primero que quiero retomar, digo, en mi historia como médico, clínico y sanitarista en la provincia de Buenos Aires, es el tema de la mortalidad, ¿no? Porque es un tema actual y que los compañeros, ahí Nicolás y el ministro y el gobernador, tuvieron, como decía Donato, digo, la valentía de poder salir a contar esto, a sincerar una situación en la que nos encontramos y no ocultar. Y lo que da bronca, por eso lo traía antes de avanzar un poco con lo que pensaba hablar hoy, es el tema de, en el año 2004-2005, desde el municipio de Moreno, yo en aquel momento era el director de epidemia, antes de ser secretario de Salud, íbamos a La Plata, a la Dirección de Información Sistematizada, con un gobierno peronista, un gobierno nuestro, y teníamos acceso a los datos de mortalidad para poder investigar la mortalidad infantil. Esto quedó totalmente coartado e imposibilitado durante estos 4 años de gobierno, ¿no? Digo, era muy difícil acceder a un dato fiel y creíble sobre la mortalidad infantil. Todos nosotros que somos sanitaristas, dedicamos a esto, sabemos que investigar la mortalidad infantil nos da la posibilidad de conocer situaciones sobre el sistema de salud, accesibilidad, dificultades del sistema de salud, y durante esta etapa de este gobierno que nos antecedió, no tuvimos esta posibilidad, o era muy complejo, realmente muy complejo acceder a esta información. Y por eso, y que hoy salgan a atacar al ministro, llamarlo o querer llamarlo a que dé explicaciones en el Senado o en Cámara de Diputados, realmente llama mucho la atención. Digo, y ahora sí, después que justo Donato había tocado este tema tan valioso, yo un poco quería retomar lo que habían charlado los compañeros y teniendo justo en cuenta que la dirección que me toca comandar, la dirección que me toca dirigir, es la dirección de redes, ¿no? Justamente de redes y regiones sanitarias, digo, decidimos llamarla de esta manera, y es difícil, o por lo menos yo no puedo avanzar en esto de hablar de redes sin traer a colación. Después Nicolás charló mucho sobre todo lo que hicimos en la provincia, y creo que quedó muy claro lo que hicimos en estos pocos meses, pero yo quería rescatar, para complementar lo que dijo Nico, lo que es el primer nivel de atención, ¿no? Digo, pensar en redes sin dejar de pensar en este primer nivel de atención. Digo, nosotros tenemos muchas acciones territoriales, somos 2 millones de personas, pero pensando ahora, aparte de la actividad del ministerio, pensando en primer nivel de atención desde la actividad de los municipios. Cómo, y lo decía Donato en un momento,
cómo trabajar en contra de esta fragmentación, ¿no? Cómo, digo, diferentes actores, cómo podemos hacer para que diferentes actores de la salud pública, provincial, nacional, municipal, podamos discutir las problemáticas de la salud entendiendo que el primer nivel de atención es fundamental cuando pensamos en redes, ¿no? Hoy estamos justo en una etapa donde digamos, el protagonista es el segundo nivel, porque lo tuvimos que fortalecer, porque pensamos en las camas que no teníamos, porque pensamos en los respiradores que no teníamos, porque el segundo nivel era fundamental para poder sostener, digo, algún desborde, que por suerte no ocurrió, gracias a todas estas acciones que se hicieron desde el ministerio. Pero si empezamos a pensar en la pospandemia, porque es un poco el desafío de esta charla, no podemos dejar de pensar en esta red y que en esta red esté incluido, digo, y el primer nivel, ¿no? Y cuando hablamos del primer nivel de atención, digo, pensamos un poco en el primer nivel de la atención de la salud y lo que trabajamos en el campo de la salud, trabajamos más con la enfermedad que con la salud. Digo, algún docente nos planteaba en algún momento que el Ministerio de la Salud, más que el Ministerio de la Salud, es el Ministerio de la Enfermedad, porque estamos siempre tratando de resolver y trabajar sobre el daño instalado y no sobre la prevención. Pero es cierto que la salud es un abordaje que tenemos que hacer desde el Estado, ¿no? Desde el Estado en su forma completa. Y acá también es un trabajo integrado, en conjunto. Digo, yo rescataba ahí alguna frase de Carrillo, que todos la deben conocer, creo que todos, pero quería traerla a colación, que él dice que los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Todos sabemos que, los que somos sanitaristas, epidemiólogos y trabajamos en esto hace mucho tiempo, que lo social, que el problema de salud no es un problema biológico, sino claramente un problema social. Y decía Carrillo que del mismo modo que tampoco puede haber política social si no hay una economía organizada en beneficio de la mayoría. Entonces, me tocó recorrer en esta instancia, primero cuando ingresé como médico hace muchos años a Moreno, y después de haber estado en la UBA y haber estado en un hospital de Cava formándome como clínico, empecé a entender la diferencia entre la medicina que había aprendido y la realidad de la salud en el contexto de donde viven nuestros vecinos, donde vive nuestro pueblo, ¿no? Donde ahí los factores de riesgo o los determinantes, o mucho más claro cuando uno habla de la determinación social, donde el lugar donde vivo condiciona nuestras formas de poder enfermarnos o no enfermarnos, donde todos entendemos que ahí la salud ya no solo depende, y la red en salud no solo depende del sistema de salud, sino también de favorecer ámbitos y ambientes saludables, ¿no? Donde el primer lugar de atención ya no es el centro de salud que queda a 5, 6, 10 cuadras de mi casa, sino el primer lugar de cuidado, y es lo que tenemos que favorecer del Estado en su conjunto, es la familia, ¿no? La familia es el primer lugar donde uno recibe los primeros cuidados. Y para que eso ocurra, todo el Estado, no solo el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, tenemos que poder abonar a que tengan luz, agua, trabajo, amor en su familia, ¿no? Que los chicos sean cuidados, que las mujeres sean atendidas, que la mujer no sea maltratada. Digo, la salud en esta concepción más integral. Y lo que quería traer para romper un poco con, digo, el COVID nos volvió a concentrar en una epidemiología más de la época del infecto contagioso, porque es así, y estamos en otra era, ¿no? En otro, si hoy ya el paradigma de
del riesgo, que también está en discusión, y está, digo, pensamos más en los problemas, en el proceso de salud, atención, más con la determinación social, y como decía, el COVID nos volvió a poner, digo, otra vez en una cuestión más hospitalocéntrica, y está bien, porque lo necesitábamos, y volver a pensar en una enfermedad fundamental, que en este caso es más el infecto contagioso que las crónico-degenerativas. Entonces, digo, para la post-pandemia, digo, me parece que tenemos que ir pensando, y a partir de la experiencia que nos dio el COVID, lo fundamental de la red, donde el primer nivel tiene que ser, como dicen todos los libros, la puerta de entrada, y no digamos, pues, y con un segundo nivel que se pueda soportar, digo, lo que el primer nivel atiende, porque Mario Testa en uno de sus libros dice que el primer nivel sin un segundo nivel que pueda contenerlo, no es atención primaria, sino atención primitiva. Y creo que es fundamental. Y cuando hablamos de redes, hablamos del primer nivel, también yo creo que es fundamental poder pensar en el Estado como en su rol fundamental de coordinación. Donato decía algo de la fragmentación, ¿no? Y cada vez que pasa algo como esto, digo, me pasó a mí, yo en el 2009 era epidemiólogo en Moreno, todavía no era secretario de salud, me tocó, como a muchos de nosotros, atravesar la epidemia de la gripe A. Y ahora, digo, estando en un rol también ahora más de gestión, y con toda la provincia como responsabilidad de mi dirección, toca esta pandemia que es mucho más compleja y más amplia que la de la gripe A, pero en ambas, digo, me vuelvo a sentir orgulloso de haberme formado, de haber trabajado toda la vida en el Estado, porque ahí me di cuenta que en situaciones como esta fragmentación que sigue existiendo, se organiza a través del Estado, con todas las dificultades, ¿no? Que esto, porque venimos de una deficiencia estructural, pero en condiciones de tormenta, el Estado se pone como eje y controlador y regulador, con todo el problema que eso significa. Y digo, yo hago un paréntesis, porque cuando pensaba un poco en esto del Estado, yo estaba en Moreno, a cargo de un centro de salud, antes de estar trabajé muchos años en Moreno. Entonces, digo, en esto del rol del Estado, ¿no? Había una mujer que necesitaba atención en domicilio, porque no se podía movilizar, y iba una enfermera, iba un psicólogo, era una mujer hiperobesa que tuvimos que trabajar mucho junto con el Hospital Posada. Y después de mucho tiempo, estar como un mes ya atendiendo su dificultad, su problema de salud, la enfermera que le iba a ver todos los días a la casa, plantea en un momento, dice, bueno, pero acá el Estado está ausente, ¿no? Porque realmente faltaba cubrir un montón de necesidades. Pero esta enfermera, que era parte del equipo, no se identificaba como Estado, ¿no? Sus acciones, nuestra presencia, todo lo que pudimos ayudar, todo lo que pudimos acompañar, no identificaba todas esas acciones en las que ella misma había participado como la presencia del Estado en una casa. Sí, quizás, que fue lo que discutimos junto con el equipo, el Estado como Estado no podíamos resolverle toda su problemática, o nos costaba mucho, pero el Estado estaba presente. Y traigo esto porque, y esa anécdota siempre la llevo presente, porque es lo que nos pasa en el cotidiano a los trabajadores de salud, ¿no? Y a las trabajadoras de salud, que a veces no nos identificamos como parte del Estado. Pero yo me sentí orgulloso, tanto en el 2009 como ahora, de ser parte de un Estado que toma las riendas, con las dificultades, con la fragmentación, con las deudas que nos dejaron quienes pensaban que abrir hospitales no era bueno, que las universidades no son para los pobres, que el Estado no tiene que intervenir en todo, ¿no?
con las deficiencias estructurales que nosotros también tenemos que hacer autocríticas sobre las deficiencias estructurales que venimos, digamos, arrastrando hace un tiempo, pero en estas situaciones nos volvemos a poner como Estado a regular una situación que analizaremos, como hacemos los epidemiólogos, hacia atrás y retrospectivamente, pero pudimos comandar una pandemia, y estamos comandando una pandemia, donde la inequidad y la falta de solidaridad de estados municipales que no entienden que la distribución del recurso tiene que ser equitativa, que no puede haber en lo de salud y en otras cosas. La policía y la coparticipación de Cava es un ejemplo, ¿no? Que la distribución de los recursos, no podemos seguir teniendo municipios pobres. Me tocó 25 años de mi vida trabajar en un municipio muy pobre y con una distribución inequitativa de los recursos. Entonces, hay que pensar, cuando uno piensa en redes, en una distribución equitativa de los recursos. En general, porque la salud, como decíamos antes, tiene que ver con el acceso a un montón de cosas, y no solo un hospital o un centro de salud, sino a trabajo, agua y todas esas cosas que ya sabemos. Pero sin la distribución equitativa de recursos, es difícil. Sin la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen, y me refiero al Estado, ¿no? a las personas, los individuos. Nos pasó una cosa muy particular, no sé si ustedes, quienes escuchan, lo habrán podido percibir, pero en un momento empezamos a plantear de la provincia los centros de aislamientos, ¿no? Los centros de aislamiento son aquellos lugares donde pensamos que en un principio, donde todavía no había tanta circulación, si detectábamos gente con patologías leves, que no necesitaba una internación en un hospital, lo podíamos llevar a un centro de aislamiento, Tecnópolis, casi todos los municipios abrieron uno, y el Estado provincial, digo, a través de la firma de un convenio con cada municipio, se le paga a cada municipio 2.000 pesos por día por persona que esté internada en su centro de aislamiento. Pero digamos, la firma del convenio incluía que no eran solo para sus residentes o municipios, que si firmaba un convenio y el Estado provincial iba a dar 2.000 pesos por día por persona, lo lógico era que si en algún momento alguno de los municipios no podía sostener la cantidad de internados, el municipio vecino, o el que está un poquito más allá, iba a ser solidario. El interior, digo, en su mayoría los municipios amarillos, si ustedes ven el mapa como está pintado de la provincia de Buenos Aires, van a ver que hacia el interior se va poniendo amarillo. Digo, se generó toda una movida en relación a van a venir en micro de La Matanza, yo vivo en La Matanza, van a venir en micro de La Matanza a ocuparnos todas las camas, y no, prendamos, digo, generó un revuelo en los pueblos, porque acá también hay que pensar lo solidario, lo no solidario de algunos estados, pero también qué nos pasa como pueblo, ¿no? Que hasta intendentes nuestros, de nuestra ideología política, se encontraban, que al final firmaron todos porque lo entienden, pero en una tensión con parte en los pueblos chicos pasó sobre todo esto. Digo, pero la equidad, la solidaridad del sistema, la no fragmentación, me parece que son fundamentales para armar una red. Una red, yo creo, por los años que uno viene recorriendo, no necesita el Estado como garante que funcione, necesita equidad, necesita solidaridad. No se resuelve de un escritorio, no desde el ministerio, se resuelve en el territorio, trabajando con la gente, con lo que pasa en las regiones. Los compañeros que coordinan las regiones sanitarias son compañeros de muchos años y conocen, y se conocen, y nos conocemos entre todos, y el vínculo humano también genera la red.
porque digo, pensar una red desde el Ministerio de Salud de la provincia de la Nación es, como decía Nico, es planificación normativa. Nosotros creemos en la planificación estratégica, donde el poder también juega, donde la atención del otro también nos pone y nos cuestiona el plan que pensamos en la frialdad de un escritorio a muchos kilómetros. Entonces, creemos en estas redes con estos principios, yo creo en estas redes con estos principios, y para cerrar, para no hacerlo largo, porque la gente está escuchando, que empezamos un poquito más tarde, se va a cansar, digo, creo que entre lo que nos preguntan, las preguntas que nos hacían para disparar o para pensar un poco, ¿qué se nos viene para la pospandemia, ¿no? ¿Qué nos va a dejar? Yo creo que lo que seguro no nos tenemos que olvidar, como nos olvidamos en el 2009, el Estado. El Estado como regulador. Donato decía la ley, no tenemos ley de salud, hay que tener una ley de salud que encuadre. Cuando me tocó salir a mí a algunas clínicas privadas, porque estaban en los primeros tiempos, marzo, abril, porque estaban desbordadas por los casos de COVID y generaban mucho ruido político. Nosotros habilitamos las clínicas, digo, el rol del Estado es habilitar las clínicas. Ahora, después no está muy claro quién las sigue. ¿Quién sigue? ¿Quién garantiza cómo es el funcionamiento de esas clínicas? ¿Cómo son sus prácticas? ¿Cuál es la lógica de sus protocolos? ¿Quién sigue a ustedes vieron por todos lados, en todas las teles, los hogares de abuelos, ¿no? Que también se habilitan de un área del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo son las prácticas en esos lugares? ¿Cómo garantizamos que el primer nivel del Estado municipal, que el primer nivel del Estado privado, del Estado de las obras sociales, logre un trabajo que garantice la atención, digo, equitativa, integral, en un circuito donde dé a todos la posibilidad de atención? Me parece que no tenemos que perder de vista hacia futuro esto que ganamos, y decía Donato que lo estamos perdiendo, que estamos volviendo al 7º lugar después de haber estado en el primero. No tenemos que pelear para no salir no sé si del primer lugar, pero que la salud ocupe el lugar que tiene que ocupar. Creo que como otra cosa importante, que en otra dimensión, que nos colocó esta pandemia es la virtualidad, digo, la atención a través de las redes, digo, cosas que no habíamos experimentado. El promotor de salud, que tiene un rol fundamental en el sistema, creo que tenemos que seguir fomentando su presencia, porque es importante, porque está en el barrio, porque conoce a la gente, pero tenemos que sumarle esta nueva herramienta, que bueno, en la provincia la desarrollamos mucho, que es el CETEC, que es una plataforma virtual, y pusimos en toda la región, en todos los municipios, en las universidades, y poder hablar con la gente. Hoy, digo, un área programática de un centro de salud de un municipio grande, es difícil llegar caminando. En todo caso tendremos que ir caminando con un promotor a alguna situación particular. Pero todos los centros de salud tienen que tener hoy la posibilidad, la virtualidad de tener un teléfono. Tampoco es tan complicado, no hace falta tener una pantalla gigante. Creo que otra cosa que nos dejó esta pandemia, y ya voy cerrando, es volver a pensar otra vez de nuevo, diría, el poliempleo de los trabajadores de salud. El poliempleo volvió a marcar cuando tuvimos en nuestra peor etapa, cuando fue en la transmisión horizontal, o sea, entre los trabajadores de salud, el poliempleo quedó de manifiesto que es una gran dificultad de nuestro sistema. No sé, digo, hace muchos años que trabajo en esto, no se me ocurre mucha solución, pero hay que pensarla. Es una dificultad real que no le estamos encontrando la vuelta. Cuando uno escarba un poquito, hay médicos que hacen 2, 3 guardias. Nadie tiene un trabajo, nadie, o casi nadie. Y eso es una gran dificultad para sostener un buen sistema de salud. Nada, yo creo que si pudiéramos
aprovechar esta pandemia, primero para sentirnos orgullosos de lo que pudimos como Estado, para agradecer que seamos nosotros los que estemos en este momento. Es una alegría el desafío, cansador, estamos todos muy cansados. Sobre todo, yo valoro mucho a los compañeros, compañeras, trabajadores de la salud que están ahí, digo, con la atención directa de la gente, que eso es realmente agotador, porque esa fricción es agotadora realmente. Que no desaprovechar esta oportunidad, así que cada una de estos espacios que podamos tener, replicar, escucharnos y debatir, son buenos para darle viabilidad y continuidad a esto que todos nosotros creemos que es la salud pública en manos del Estado, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a nuestra última oradora. Ella es psicóloga, máster en salud y servicios de salud, es doctora en salud colectiva y también es integrante de la coordinación del programa de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, un programa que hace un trabajo excelente. Soy testiga del tremendo trabajo que hacen, así que muchísimas gracias, Silvana, por haberte hecho el tiempo de acompañarnos. Ya voy a estar compartiendo pantalla con el PowerPoint que me mandaste. Aguárdame. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, he mutado en el marco de este encuentro, ahora soy Claudio Bloch. Tuve problemas técnicos, por eso aparezco con otro nombre, pero todavía no somos trans. Bueno, me encantó lo que estuve escuchando. Por supuesto, muchas gracias por invitarme, por dejar que nuestra coordinación pueda comentar las acciones. Ustedes en la presentación que traje, que voy a tratar de hacerla lo más rápida posible, van a reconocer algunas de las cosas que estuvieron planteando ustedes. Lo que dijo Florencia, no hay límites jurisdiccionales, y lo vamos a ver en este breve relato. Yo creo que contra los intentos de planificación normativa, en realidad lo que es estratégica es la gente, que se mueve como puede, se mueve, yo digo, como el agua, todos nos movemos y vamos, cuando necesitamos algo, a donde lo vamos a poder encontrar. Lo otro que van a poder ver con mucha fuerza en lo que traje es justamente la importancia del primer nivel de atención, que en el caso de esta política, si querés pasar la próxima, Flor, que tiene que ver, la próxima. No, la anterior. Ahí está. Van a ver entonces, yo elegí para tratar los temas que proponía este foro, lo que es la experiencia de acceso a interrupción legal del embarazo, la política que llevamos desde Ciudad, y desde ese lugar poder ver también lo que es el impacto del COVID, el tema de las redes, y bueno, centrarme en eso. Me da mucho gusto estar con Donato porque es un poco el causante o corresponsable de cómo yo ingresé en este tema. Aprovecho también para presentarme laboralmente, como hizo un poco Adrián. Yo entré a trabajar en el Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1990. En ese momento Donato estaba a cargo de la Dirección de Capacitación. El programa de salud reproductiva, que en ese momento se llamaba de procreación responsable, estaba en sus primeros comienzos, y Donato estaba súper interesado en empujarlo, y bueno, gracias a él pudimos entrar varias compañeras a trabajar en esto. Así fue como entré a un centro de salud, el centro número 2, que queda en Villa Porredón, y durante unos 10 años
mi trabajo fue eso, todo lo que tenía que ver con provisión de métodos anticonceptivos, y quería contar una anécdota que en una de esas charlas que le dábamos a las mujeres para enseñarles cuáles eran los métodos, bueno, qué estaba bien, qué se podía usar, qué les convenía, en una charla que habrá sido en finales de los 90, cuando yo muestro todos los métodos y converso, una mujer me dice, acá falta un método. Entonces yo, ¿cómo falta un método? Me dice, sí, falta la pastilla del aborto. Entonces digo, ¿cómo? No, le digo, si no existe eso. Me dice, ¿cómo no, doctora? Es el Oxapros. Entonces, bueno, sorpresa, me voy después al despacho del jefe y entramos al Vademecum y descubrimos que efectivamente existía algo que se llamaba Oxapros y que, como se dice, off the label, o sea, no era para inducir un aborto, pero era la medicación que la población, la gente, las mujeres ya estaban usando, vamos a decir, antes del año 2000. O sea que yo creo que esto es un antecedente de la política que estamos llevando adelante. Ustedes piensen que esto fue hace 20 años, ¿sí? Entonces, todos estos 20 años que el Estado, o digamos 10, 15, no dio respuesta, de algún modo fueron las organizaciones sociales las que tuvieron, como siempre ocurre de la sociedad civil, las que empiezan a empujar los temas que el Estado todavía no puede agarrar. Así que bueno, vamos a mostrar un poco esto. Vamos con la siguiente. Flor, ahí está. Bueno, brevemente quiero comentar algunos hitos salientes de la política. Ustedes lo que están viendo ahí es cómo con el paso del tiempo se fue expandiendo la respuesta a la interrupción legal del embarazo en los establecimientos de salud de la ciudad de Buenos Aires. Acá hubo un hecho que fue previo, o sea, yo inicié la gestión en este tema a nivel central nuevamente en el año 2016. Lo que ocurrió como un hecho crucial en el año 2014 fue que en conjunto con las autoridades previas a que estuviéramos nosotros y estas organizaciones de la sociedad civil, se tomó una decisión que yo creo histórica, que por suerte tomó ahora provincia con el cambio de gestión, que es la decisión de comprar misoprostol y dirigido hacia los centros de salud, es decir, priorizar la respuesta a la interrupción legal desde los centros de salud. Cuando empezó esta respuesta centralizada en el 2014, había un solo centro de salud que estaba dando respuesta a la interrupción legal y en realidad hay 18 hospitales porque era que hubieran dado respuesta aunque sea a una ILE. En realidad eran 2 hospitales que siempre los nombro, el Hospital Argerich, del cual el doctor Donato fue director, y el Hospital Álvarez. O sea, en realidad eran 2 hospitales que eran los que daban la respuesta a la interrupción legal. En el año 2016, con el cambio de gestión interna, digamos, dentro de la ciudad, hay muchos cambios en el ministerio y uno de ellos es que se junta el programa de SIDA, la coordinación SIDA, con el de salud reproductiva. Y, entre otras cosas, se genera una línea muy fuerte para impulsar el acceso a la ILE en todo el sistema. Y si ustedes se fijan, en el año 2017 ya teníamos 52 establecimientos y en el 2019 ya eran 60 los establecimientos que daban respuesta, es decir, todos los centros de salud, menos 2, y todos los hospitales generales de Agudo, la maternidad Sardá e incluso los hospitales de niños. Vamos a la siguiente para ver cómo esta expansión de la respuesta también tuvo lugar en lo que es el acceso a las situaciones asistidas. En el año 2014 se habían resuelto 90 situaciones. El año pasado se resolvieron más de 8.000.
ustedes pueden ver en esa progresión por semestre, que lo presento así también para ver empezar a meternos con el impacto del aislamiento social, fue un crecimiento exponencial, ¿sí? En la respuesta, en el acceso, y en particular, el año pasado, la verdad que fue un desborde. Por eso también algo de lo que había comentado el compañero, el tema de que cuando no se distribuyen los recursos de modo adecuado, lo que sucede es que los equipos terminan en realidad recargados de trabajo. O sea, el año pasado fue, más que nada el segundo semestre, un exceso total en la posibilidad de los equipos de responder. Bueno, pero por suerte, en diciembre del 2019, a partir del cambio de gobierno, de la gestión que tenemos ahora en la provincia, se tomó la decisión histórica y maravillosa de generar una respuesta muy potente a la interrupción legal que llegó justo a tiempo con la epidemia de COVID. Por eso es difícil saber, un poco el eje del tema, qué pasó con la población de AMBA, digamos, de la provincia, ¿sí? Porque al mismo tiempo que vino el aislamiento, en realidad la provincia empezó a dar una respuesta que hasta ahora no había dado. De estas personas que ustedes ven, estas situaciones asistidas, yo diría que entre el 30 y el 40%, según nuestras estimaciones, se trata de personas, como se dice en el lenguaje porteño, no residentes, ¿sí? Pero han sido, por supuesto, atendidas. La siguiente, por favor. Bueno, este es el tema a lo mejor más fuerte, que era lo que habíamos conversado con Florencia, que es, y para todos los que trabajamos en el sistema público, la pregunta de cómo se pudo generar este crecimiento tan enorme, que fue al mismo tiempo de la oferta y de la demanda. O sea, al mismo tiempo que más mujeres buscaban el acceso, se iban construyendo equipos en todos estos hospitales y centros de salud. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver con este dibujo que hice ahí, que trata de, el anterior, por favor, Flor. Esta super sinergia entre lo que es el activismo, que estaba tanto fuera del sistema de salud como en la propia red de profesionales por el derecho a decidir, el fenómeno de la marea verde, ¿sí? En particular el año 2018, cuando se discute la ley por el aborto voluntario, esto repercutió de un modo altamente positivo en lo que es la baja del estigma del tema del aborto, de poder llamar para pedir una interrupción legal. Mucha gente pensaba que a partir de que no salió la ley, iba a bajar la demanda y fue totalmente al revés. Incluso hubo un fenómeno muy positivo, que es que empezó a llamar y a buscar, a buscar una interrupción personas cada vez con una edad gestacional más baja, lo que es muy bueno. O sea, se dio toda una sinergia sumamente virtuosa entre las organizaciones de la sociedad civil, la movilización social y, humildemente creo, acciones muy fuertes que hicimos desde la coordinación, que fue, digamos, lo de sostener las capacitaciones, lo de sostener la compra de misoprostol, que no fue sin tensiones, pero se garantizó, y por supuesto el apoyo a los equipos. Muy bien, entonces todo este movimiento, estas luchas y estas peleas permitieron sostener ese crecimiento y algo que fue realmente espectacular, que es en el medio de las peleas poder mejorar la relación entre el primer nivel de atención y el segundo, que ese sería una charla para otro día, pero como siempre decimos, no hay como pelearse para acercarse, ¿no? Entonces el tema de pelear por las derivaciones,
cuando el aborto no se podía hacer en el primer nivel y había que pasarlo al segundo, empezaban las disputas por si la causal estaba adecuada o no estaba adecuada, fueron peleas a los gritos, pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Que no hay como la pasión para poder mover las políticas. Vamos con la siguiente. Acá vimos, nosotros después vino el tema de la meseta con el COVID, pero antes de la meseta del COVID, nosotros nos preguntábamos siempre cuál va a ser la meseta cuántas interrupciones legales, digamos, va a ser la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Arrancamos con 90 y estábamos en arriba de 8.000. Entonces, si nosotros miramos cómo empezó el acceso a ILE este año, vemos que los 2 meses, enero 900 casos, febrero 700. Todos sabemos que son los meses que hay menos movimiento en el sistema de salud porque hay menos equipos que están de vacaciones, gente que está de vacaciones. Bueno, si nosotros miramos esos meses, que son los más bajos, andábamos por lo menos en 800 por mes, ¿sí? O sea que teníamos que llegar a las 10.000 ILE este año. Pero bueno, como ustedes pueden ver, y acá estamos viendo el impacto del COVID y el aislamiento, empezó a haber una bajada progresiva en el acceso. Fíjense, mayo va a ser el mes tremendo, mayo, la mitad de situaciones asistidas que en el mes de enero, que es el mes de las vacaciones. Sigamos, ¿sí? Muy bien, acá estamos viendo, vean cómo se expresó en el sistema público de salud los movimientos referidos obviamente al COVID. Lo que vemos es las proporciones de situaciones que se asisten por el primer nivel y por el segundo. El tema del acceso a ILE con esta política de poner el misoprostol en el primer nivel permitió algo que yo siempre me reía porque siempre lo decimos, de hecho hoy lo volvimos a decir, pero nunca lo había visto, que es que más del 80% de las situaciones se resuelven en el primer nivel de atención. Es la primera vez que veo un problema de salud que responde a lo que nos enseñan en los cursos de gestión y de epidemiología. Pero, ¿qué pasó? Marzo fue el mes duro de los hospitales, es donde se cierra, digamos, los hospitales para prepararse para el COVID, así que ahí, menos del 16% de la gente pudo entrar al hospital, la mayoría fue en centros de salud. Y mayo, al revés, es cuando empieza el operativo Detectar, que afecta a los centros de salud y se genera una cosa histórica, que es que el 22% de las situaciones fueron en el hospital y solo el 78% en centros de salud. Vamos con la próxima. Bueno, esto sería muy complejo, pero es una pregunta que incluimos y que nos ayuda mucho a entender cómo se mueve la gente. El gobierno de la ciudad ha dado respuesta, creo que es indudable, pero ha tenido una política que personalmente en su momento compartimos, que era de no hacer difusión pública, sino que esto era a través de las redes. Entonces, con respecto a que se podía hacer un aborto, o sea, se daba respuesta a la ILE, se da, pero no se hacían afiches diciendo venga a hacerse una ILE. Fue todo un tema de mucha discusión. Entonces preguntamos, entre los datos que recabamos, cómo se logró enterar la mujer que podía ir a hacerse una ILE en el sistema público de salud. Y si miramos el gráfico de los centros de salud, vemos que el 38% de las mujeres llegaron porque las recomendó una persona conocida. Y el 9% llegó por una organización de la sociedad civil. Es decir, que nosotros entendemos que este es el motor, esta red informal es la que está nutriendo y dándole fuerza a la política. ¿Seguimos? ¿Que falta poco? Bueno, esto no lo voy a tomar porque para no hacerlo largo, sigamos con la próxima. Un tema muy importante y que hay que pensar a la hora de pensar en las redes y en cómo si pudiéramos trabajar a futuro juntos, es el tema de la edad gestacional, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque cuando la edad gestacional de la mujer es menor a 12,6 semanas, la misma puede ser interrumpida con medicación de modo ambulatorio en un centro de salud.
y cuando es superior o sea, el segundo trimestre, debe hacerse en un ámbito hospitalario. Entonces, acá podemos ver una vez más cómo fue el impacto del COVID en el acceso a la interrupción legal. Si quieren pueden mirar el mes de mayo, que como les dije es el más complicado. Fíjense que por primera vez nos pasó que el 83% llegó con hasta 12,6 semanas. Nosotros estamos hace varios años en que el 88% de las situaciones son en el primer trimestre, lo que nos parece que es buenísimo, pero mayo se nos fue, lo que genera un montón de tensiones, bueno, y problemas. Vamos con la que sigue. La pregunta del millón con respecto a lo que es AMBA es, ¿se vio obstaculizado el acceso de las mujeres de la provincia de Buenos Aires debido al aislamiento? Vamos con la que sigue. No sabemos, esa es la respuesta porque como les decía, pasaron al mismo tiempo las dos cosas. O sea, nosotros sabemos, todos los que trabajamos en salud, que alrededor del 30% de la población que se atiende en la ciudad de Buenos Aires es del AMBA, es de la provincia, eso incluso tenemos la información. Sabemos que hay, en el marco de este primer semestre de la epidemia, hubo establecimientos que recibieron menos casos de provincia, pero otros, que son los que están más vinculados a las redes, no tuvieron una pérdida tan grande de personas. Pero al mismo tiempo pasó que en diciembre del 2019 hubo un vuelco altamente favorable a la política de ILE provincial, que la vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Qué pasó entonces? Esto justamente la semana pasada nos llegó la información, el primer informe sobre cómo se está implementando la ILE en la provincia de Buenos Aires, y ahí lo que podemos ver es que la provincia lo ha tomado como una decisión política que se expresa en lo que ha sido lo que movió a la gente de un lado al otro, que es el acceso al misoprostol, que era el gran, por eso llegó el tema de las redes, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que mover en las redes? Se tiene que mover la gente, pero también a lo mejor se tienen que mover los recursos, porque toda la gente que venía a hacerse la ILE en la ciudad venía en realidad más por el miso que porque no hubiera equipos preparados en la provincia para resolver esta práctica. Así que me parece que cuando uno piensa en redes tenemos que pensar las distintas prácticas, qué es lo que tiene que circular en ese momento. Y bueno, la provincia hizo este semestre, en el medio del COVID, 5.000 situaciones de ILE. O sea que entiendo que tendría que empezar a responder y a bajar posiblemente los casos de ciudad. Vamos a la última. Bueno, entonces, el tema de las redes, justamente entre el año 2016 y el 2019, que es donde estuvo la política que les comenté, los dos territorios, o sea, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tenían el mismo gobierno, o sea, como decimos, eran amarillos, sin embargo, las políticas fueron muy diferentes. En Cava se apostó al primer nivel y a la compra de misoprostol. En cambio, la provincia no fue así la compra de misoprostol y además la respuesta la tendió a centrar en los hospitales. Eso es lo que me parece interesante agregar a la conversación, porque si no parece como que si somos del mismo partido está todo resuelto, y lo que nosotros pudimos ver es que no, es más complejo, a lo mejor también por la complejidad del tema del aborto. Como les dije antes, la gente viajaba para buscar el insumo y no necesariamente porque no tenía quien le resolviera la práctica. Y en términos, como decía Adrián, y para ya ir cerrando, si nos preguntan qué es lo que nos dejó de bueno el COVID en el sentido de nuevas estrategias, es exactamente lo mismo que mencionó él. O sea, el tema de la atención telefónica ha brindado una oportunidad única y diferente
de mantener, de hacer el acompañamiento post-intervención, logrando una contención que con los métodos de antes, digamos, no habíamos logrado. O sea que eso nos parece, coincido totalmente, que sería algo que tendríamos que sostener. Bueno, vamos con la última entonces, una foto del maestro, que creo que es el maestro de todos nosotros. Y bueno, creo que la política de interrupción legal nos muestra, digamos, dos de las cosas que aprendimos de él. La primera es que la democracia, o sea, que para mejorar el acceso de la salud, lo que tenemos que hacer es democratizar el sistema, ¿sí? Que es lo más difícil, lo estamos viendo, como ustedes mencionaban, con el tema de la lucha de los enfermeros, que es una barbaridad histórica, que sabemos todos que es un tema complejo, pero es así, cuanto más voces hay en el sistema, en este caso fuera de la sociedad civil, mejor es la respuesta, mejor es el acceso. Y por último, lo que nos trajo Mario, que es el tema del sentido, que los que trabajamos en salud no somos máquinas, no somos cajeros automáticos, y precisamos justamente de nuestra pasión y de nuestro interés para que las cosas se hagan, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco lo que tenía ganas de traer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. La verdad que son datos excelentes los que traes, muy, muy minuciosos, y nos iluminás a todos como siempre. Bueno, ya pasadas las 8:30 de la noche, quiero agradecer muchísimo a los panelistas, oradores que nos han acompañado y también a quienes han escuchado esta charla que va a estar dispuesta en el canal de YouTube de la Fundación Urbe, al cual se pueden suscribir y seguir. Cada 15 días tenemos estos foros. La semana que viene va a salir un resumen de esta charla en el dossier de salud, juntamente a un montón de otras notas. Así que bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Gracias. Bueno, hasta la próxima.